el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, así que vamos directamente a las preguntas. Licenciado Pineda, cuéntenos qué fue lo que usted exactamente le pide al presidente Giammattei en ese oficio de noviembre de 2021. Adelante, buenos días. Licenciado Valenzuela, ¿cómo está? Gusto saludarle, muchas gracias ahí por el espacio, un saludo ahí a toda la audiencia de Emisoras Unidas, hay bendiciones a todos. Sí, efectivamente, ahí mire, visualizando ayer respecto de lo manifestado por el secretario general de la Presidencia, pues hace mención a un oficio en la pregunta directa que usted menciona, que se dirige en su momento, en aquel año 2021, al presidente de la República de aquel momento, pero digamos, sí dista mucho de lo que yo pude observar en redes sociales que leyó el secretario general de la Presidencia y que luego pues sí ratificó en varios medios de comunicación. El oficio nuestro es muy claro, específico, en un único sentido, el licenciado Valenzuela, que derivado de las situaciones que estaba sufriendo el Ministerio Público en su totalidad como institución en ese momento, y derivado que este es un ente que forma parte del Estado, en consecuencia le solicita al representante del Estado ante el ámbito internacional, tanto en el manejo de la política exterior como a través del ejercicio de la defensa del Estado en lo internacional vía el Procurador General de la Nación, que hiciesen un análisis para poder generar una defensa del Estado de Guatemala. ¿Del Estado de Guatemala o de los sancionados, entre los cuales estaba usted? Del Estado de Guatemala. Pues fíjese que ahí es donde es importante el espacio que ustedes nos dan para poder aclarar con hechos que están tangibles y visibles en el oficio, que yo, si usted no ha tenido la oportunidad de revisarlo, podría pedirle favor ahí que lo pudiese hacer y que lo pudiesen poner ahí en las redes sociales de Emisoras Unidas también de nuestra parte, el que hemos publicado en redes sociales e institucionales del Ministerio Público, para que toda la población pueda dar una lectura a ese oficio y pueda ver que todo lo mencionado en la lectura de la denuncia, que además vamos a hablar más adelante el término denuncia respecto a este tema, lo que solicita, digamos, el secretario general de la Presidencia a la Contraloría General de Cuentas, pues no es lo que se solicita en el oficio, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba sufriendo el MP en ese tiempo, según usted? Bueno, según yo no, mi estimado Luis Felipe Valenzuela, lo que se visualiza ahí es lo adjunto en el oficio. Hay un sinnúmero de acciones desde el ámbito de gobiernos internacionales que atacaban a la institución en su momento, generando, digamos, algunas manifestaciones de acciones específicas que no tenían sustento, y que en consecuencia de esa manera se pedía en su momento que se pudiese generar información al respecto. Licenciado Pineda, una pregunta, ¿se contrató o no ese bufete en Estados Unidos a un costo de $57,000 al mes? Fíjese que muy buena su pregunta, mi estimado licenciado Valenzuela, porque tal y como falsamente lo establece el secretario general de la Presidencia el día de ayer, si usted vuelve a tener la posibilidad de revisar el oficio que nosotros generamos al presidente de la República, no se solicita nada de esas circunstancias. No, mi pregunta no es esa, licenciado, mi pregunta es si se contrató o no ese bufete. Fíjese, mi estimado, si tal vez me permite, porque me interrumpió ahorita en lo que yo estaba desarrollando la respuesta, yo le pediría por favor ahí que me pueda permitir ahí ahondar un poquito en este tema, porque sí es muy importante que la población pueda saber la verdad. Le comento. El oficio no solicita ninguna contratación de ningún bufete, no solicita ninguna acción en específico, lo que solicita es un análisis de los hechos que están sucediendo para determinar la forma en la que se puede generar una defensa del Estado de Guatemala. Se entiende ahí vía la Procuraduría General de la Nación, que como le digo, lo genera de esa manera. Por eso es muy importante, sí, es muy importante realmente que la Contraloría General de Cuentas haga la auditoría respectiva para analizar todos estos documentos. Voy a volver a formularle la pregunta, ¿se contrató o no se contrató ese bufete? Fíjese que yo desconozco si se contrató o no se contrató para los efectos que el secretario lee en sus declaraciones de ayer, porque las lee él cuando está en Contraloría General de Cuentas, luego las replica en medios de comunicación, pero le cuento, cuando en el transcurso de las horas, porque al principio cuando él menciona este tema no se entiende mucho la situación, en el transcurso de las horas pues sí se filtra en medios de comunicación un documento de la Procuraduría General de la Nación, en el cual pues ya se menciona un bufete en particular. Ese bufete en particular sí tuvo una comunicación con el Ministerio Público, pero para efectos de la defensa de un arbitraje por un caso que en consecuencia se está discutiendo en los Estados Unidos y que necesitaban una información de la Fiscalía de Crimen Organizado del Ministerio Público. No tiene absolutamente nada. O sea, ¿usted desconoce si se contrató o no se contrató esa firma de abogados para los efectos que usted menciona en el oficio? Usted no sabe si eso llegó a concretarse. ¿Eso es lo que me está diciendo? Efectivamente, y por una razón muy sencilla, mi estimado licenciado Valenzuela,
es porque esta es una función que le compete precisamente a la Procuraduría General de la Nación y no forma parte de las funciones del Ministerio Público. Bueno, aprovechando que está usted con nosotros, usted dice que esto no tiene sustento jurídico. Esto lo dijo ayer. ¿Podría ahondar en ese tema? Sí, con mucho gusto. Fíjese que efectivamente, digamos, en una narrativa falsa, por supuesto, ¿verdad? Se establece en los medios de comunicación y lo expresa así el secretario general de la Presidencia, que se presenta una denuncia en contra de mi persona y establece mi nombre completo. Pero digamos, la forma en la que se regula el Estado de Guatemala establece como un ente fiscalizador a la Contraloría General de Cuentas. Usted puede revisar la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y establece que el mecanismo de comunicación con la Contraloría General de Cuentas no es la denuncia, es la solicitud de auditoría. Una vez la auditoría se desarrolla según los hechos de la solicitud, en consecuencia ya el auditor respectivo que tome a su cargo este caso y según el tipo de auditoría hace dos análisis correspondientes. Uno, que existe una responsabilidad administrativa, se declara un hallazgo, en consecuencia puede haber una sanción que normalmente es monetaria, ¿verdad? Se paga una multa ahí en la Contraloría General de Cuentas. Ahora bien, si de ese análisis de la auditoría se determina que existe la posibilidad de que se pueda incurrir en un delito, es hasta en ese momento que sí ya es el propio auditor que lleva a cargo esa auditoría dentro de la Contraloría General de Cuentas el que genera la denuncia correspondiente. Ahora bien, licenciado, disculpe que lo interrumpa. Mire, según lo que dice el secretario Guerrero, esto iba acompañado de tweets, de publicaciones en la red social Twitter, y yo colijo que esas publicaciones eran de la exfiscal general Telma Aldana y del ex titular de la FESI, Juan Francisco Sandoval. ¿Usted cree que las dos voces de ellos eran suficientes para que lo sancionaran a ustedes en Estados Unidos? Fíjese, mi estimado licenciado Valenzuela, que por eso lo invito a leer el oficio, de verdad, porque si usted lee el oficio podrá entender por qué se adjuntan esos tweets. De hecho, efectivamente... ¿Son tweets de ellos? La pregunta es esa. Bueno, ese es un tema que se somete al análisis precisamente de lo que debe de realizarse en la defensa del Estado. Lo importante acá es que lo que se permite ahí y se está instando es que se inicie un debido proceso en torno a ese tema. ¿Qué era lo que ustedes esperaban después de ese oficio que hiciera el presidente? Tal vez, si me permite, licenciado Valenzuela, perdón, y con todo el respeto, yo sé que el tiempo es valioso, pero creo que sí vale la pena, dada la pregunta que usted hace, poder aclarar este asunto, porque también está sacado de contexto el día de ayer. Y yo entendería que ahorita la censura que me hace usted en mi expresión ahorita podría no permitir que le llevemos a cabo esta explicación. Le ruego contestar de manera directa, licenciado, adelante. No, por favor, sí, fíjese que en aquel momento, digamos, es importante entender que existían y existen hasta la fecha decenas de denuncias en contra de las dos personas que se mencionan en ese oficio. Esas denuncias provocaron en su momento una investigación que fue sometida a control jurisdiccional. Un juez competente analizó esas denuncias que presentaron distintos ciudadanos de la República de Guatemala. No son acciones de oficio iniciadas por el Ministerio Público, y de esa cuenta de la investigación científica se determina la necesidad de generar órdenes de captura en contra de las dos personas mencionadas en ese oficio. Derivado de eso, existe un sinnúmero de comunicaciones vía mediática, pues ellos se dan a la fuga, están prófugos en este momento, ya declarados rebeldes dentro de cada uno de los procesos, y en consecuencia de estas circunstancias hacen que ellos desde un lugar diferente a la República de Guatemala emitan un sinnúmero de comunicaciones que sí se adjuntan en ese oficio, pero en contra de la institución. Y aquí eso precisamente hace que se haga la necesidad de que se pueda analizar este tema con el fin de determinar si este tipo de comunicaciones que no tienen sustento, porque no están hacerse valer, digamos, dentro del expediente judicial correspondiente, son tomadas en el ámbito de lo internacional como ciertas, no dentro del ámbito veraz ante un juez, y en consecuencia eso pueda dar la posibilidad de este tema. Ahora bien, si usted ve el texto sobre el cual se genera ese oficio, no está haciendo una aseveración de circunstancias ni una afirmación. Lo que está sometiendo a consideración es un análisis jurídico del tema con el fin de iniciar una defensa. Entonces, más allá del oficio, licenciado, más allá del oficio, ¿ustedes creen realmente, usted personalmente cree que dos voces en el exilio, la de Telma Aldana y de Juan Francisco Sandoval, son suficientes para que Estados Unidos decida sancionarlos? Fíjese que esa es la forma en la que, de manera falsa, el secretario general de la Presidencia ha presentado ayer el hecho de la solicitud de la Contraloría General de Cuentas. El oficio no dice eso, mi estimado licenciado Valenzuela. Yo me salí del oficio, yo se lo estoy preguntando de manera directa. Es que le comento, lo que pasa es que el oficio manifiesta lo que yo pienso de esa situación.
y lo que pienso de esa situación es que debe haber un debido proceso en torno a este tema. Entonces, sí hay que ser muy responsable, creo yo, en no sacar de contexto estos aspectos, porque en consecuencia de esa manera se generan a veces opiniones que no son las reales. Y le comento por qué. Porque en esta situación, si usted puede revisar oficios, que de verdad hay que leerlo, yo le pido por favor, si no lo ha podido hacer, si ya lo hizo, pues me disculpo en torno a esta situación, pero si no lo ha hecho, pueden revisar de los distintos párrafos. El espíritu del oficio no es el que usted me está planteando, no es perseguir a personas en específico. Lo que pide el oficio es que se ejerza una defensa del Estado, porque precisamente la normativa guatemalteca protege al sector justicia en el desarrollo de sus funciones. De hecho, existen normas en el Código Penal que protegen a la institución del organismo judicial, a la institución del Ministerio Público, a todos los entes, digamos, auxiliares de la Administración de Justicia, y una vez existan acciones que puedan estar generando una injerencia, digamos, en el desarrollo de las investigaciones o en el desarrollo de los procesos judiciales, entonces hay que investigar este tema. ¿Proteger al Estado de qué, licenciado Pineda? Perdón, no nos comprendo. En el caso del oficio, usted pide que se proteja al Estado. ¿Protegerlo de qué? Sí, fíjese que el Estado de Guatemala, como puede ver usted en las distintas manifestaciones que se dan a nivel internacional, es mencionado con una situación en torno a que pueda tener algunos calificativos posibles de delito de ciertas personas que ejercen función pública, porque lo hacen no solo respecto al Ministerio Público, lo hacen respecto de miembros del organismo judicial, miembros del Ejecutivo, miembros del Legislativo. Aquí hay una concepción bien importante. A pesar de que hay una separación de poderes en un sistema republicano de gobierno, le hace Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los entes de control, digamos, que pueden ser como el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas, todo el Estado es uno solo. Y entonces el accionar en contra de una de las instituciones, efectivamente, cuando se genera desde la incorporación de listas unilaterales, sin permitir el derecho de defensa, sin permitir el debido proceso, en una violentación de derechos humanos, no dicho por mi persona, dicho por la propia relatora de Naciones Unidas en torno a este tema, en consecuencia hace la necesidad de que en el ámbito del internacional también pueda permitirse generar una defensa de este tema. Una defensa. Bueno, en este caso, ¿por qué no ha recurrido, digamos usted, personalmente ninguna de estas sanciones? ¿O ya lo hizo? Sí lo hemos hecho por la vía personal y por la vía oficial también, digamos, desde el ejercicio del cargo. Se han generado comunicaciones por la vía diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de los Estados Unidos, al Gobierno de los Estados Unidos, a la Secretaría de Estado, a la Secretaría del Tesoro, al Congreso de los Estados Unidos, al Senado de los Estados Unidos, pero no ha habido respuesta. ¿Y en Europa? También en Europa hay sanciones. Fíjese que no hay sanciones. Ahí es un tema bien importante también que poder aclarar. Fíjese que ahí lo que se da es un pronunciamiento del Parlamento, una especie de punto resolutivo, digamos, que hace una mención específica. No es una acción judicial que tenga sanciones específicas, digamos. ¿Usted sí puede viajar a Europa? Yo creería que sí, porque para Europa no hay visa, fíjese, mi estimado Luis Alfonso. Luis Felipe. O sea, usted sí creería que sí sería admitido en Europa. Usted sí podría llegar. Eso. Fíjese que yo no he sido notificado de ninguna situación. Yo asumo efectivamente por el tema precisamente de que no existe visa. Desconozco de alguna manera si van a notificar a ellos alguna situación en específico. Lo que sí sé es que ya pude tener una revisión del reglamento del Consejo Europeo y no regula nada de lo que mencionan de esa manera en el punto resolutivo, que ahí hay que hacer concepción clara de dos conceptos. Están confundiendo el punto resolutivo del Parlamento Europeo con lo que regula también lo que emite el Consejo Europeo, ¿verdad? Son dos temas ahí que pues podríamos tener un programa para discutir de ese tema también. Licenciado Pineda, tomando en cuenta que no hay mucho más tiempo y que este es un tema de gran interés, yo quiero preguntarle algo. Si llegara a confirmarse por medio de esta auditoría de la Contraloría de Cuentas que se ha contratado un bufete en Estados Unidos a un costo de $57,000 al mes, no sé cuántos meses, ¿a usted le parecería justo para el pueblo de Guatemala que se hubiese gastado ese dinero en dichas acciones? Fíjese, mi estimado licenciado Valenzuela, que primero estoy casi seguro que no es de esa manera, porque si no ya hubiésemos tenido una comunicación por parte del bufete para ejercer esa defensa por todo el tiempo que ya sucedió y hubiese generado alguna situación que no hubiésemos tenido que hacerla nosotros a manera individual. Entonces, por eso es que para mí es muy importante no especular en torno a estos temas, porque es muy poco responsable estar hablando de algo que todavía no nos compete.
Yo, por ejemplo, en lo particular no he podido tener acceso al expediente todavía. Lo voy a solicitar por información pública para poder revisar el mismo. Estoy completamente seguro que mi persona no ha hecho uso de recursos del Estado para estas circunstancias en específico, por dos circunstancias sumamente que sí, de esas sí tengo conocimiento. No hay una partida presupuestaria asignada al Ministerio Público para este efecto, no hay un presupuesto asignado en este sentido, no soy cuentadante del Estado para este tema, entonces está sacado de contexto, licenciado Valenzuela. Creo que estamos especulando de algo que la auditoría no va a arrojar eso, porque si no, si hubiese sucedido algo en ese sentido, y como lo único que le comento es que sí hubo una comunicación de ese bufete, pero para pedir información del Ministerio Público en torno a un arbitraje. Bueno, licenciado Pineda, para terminar, ¿qué siente usted de que una treintena de países lo consideren un actor antidemocrático, proclive a corrupción? Fíjese, mi estimado licenciado Valenzuela, que bendito sea Dios, yo tengo formación jurídica. Entonces sé que este esquema es un ataque sistemático de manera mediática a mi persona, a la señora fiscal general, a los fiscales que tienen investigaciones en curso en contra del partido de gobierno y de miembros de ese partido de gobierno. De hecho, lo único que está pendiente todavía de desarrollar es de las personas que tienen antejuicio, pues porque la misma inmunidad no permite que se les investigue. Pero de las personas que se han investigado, hay sentencias condenatorias en torno al tema. En consecuencia, digamos, cuando yo veo esas manifestaciones que son únicamente mediáticas, yo estoy seguro que no tienen sustento jurídico, porque si no ya hubiésemos tenido una respuesta a todas las misivas que en el transcurso de los años hemos estado enviando al gobierno de los Estados Unidos y enviaremos también a la Unión Europea. Pues estaremos completamente seguros que tal y como ya lo han manifestado las Naciones Unidas, son decisiones y listas unilaterales que violentan todos los derechos humanos de las personas. Entonces, mire, este es un tema que permite una defensa específica y por eso nosotros hacemos uso del debido proceso para ello. Bueno, pero yo le reitero la pregunta. ¿Qué siente usted de esos 29 países? 30, no, son 29 países que le han señalado a usted concretamente con eso. Pues precisamente eso, les hemos solicitado que nos puedan brindar las evidencias que les permiten a ellos hacer esa aseveración, porque estoy seguro que no la van a tener. Entonces el sentimiento no, esto no es de sentimientos, esto es de cuestión jurídica, mi estimado Luis Felipe, y fíjese que al final de cuentas nosotros sabemos que la verdad va a salir a luz en algún momento. En el transcurso del tiempo, yo sé que las fases distintas jurídicas, independientemente de que sea a nivel doméstico o a nivel internacional, llevan tiempo, pero eventualmente nos va a dar la razón, así como todas las decisiones del Ministerio Público han sido sometidas aquí en el Estado de Guatemala a análisis jurídico en las distintas judicaturas, en los distintos tribunales, incluso en el ámbito constitucional, y siempre hemos salido avantes con ellas, ¿verdad? Sé que esta no va a ser la excepción y en consecuencia vamos a poder demostrar que todo esto es una narrativa falsa para obstruir las investigaciones que está desarrollando el Ministerio Público. Una última, licenciado Pineda, ¿usted hubiera estado de acuerdo con que se anularan las elecciones como lo sugirió en noviembre el fiscal Rafael Curruchiche? Fíjese, mi estimado licenciado Valenzuela, que nuevamente sacado de contexto, ¿verdad? Usted, el licenciado Curruchiche, no dijo eso. Fíjese que el licenciado Curruchiche lo que dijo es que trasladó un expediente al Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral es el que debe hacer el análisis de la copia del expediente que trasladó la FESI para esos efectos. Entonces, mire, nuevamente ahí se menciona que el Ministerio Público es parte de un complot para generar un golpe de Estado. Nuevamente yo a las personas que en el ámbito del partido de gobierno mencionan ese aspecto, les invito a que se acerquen a los entes que ellos estimen convenientes. Pero se lo dijo, el licenciado Curruchiche lo dijo. Entonces se lo pregunto a usted, según usted, hubiera sido bueno que se anularan las elecciones. Fíjese, tal vez si me permite terminar otra vez, disculpe, porque el otro día pedimos un espacio también ahí para cuando el señor presidente fue entrevistado por ustedes, no lo vieron y hoy estamos viendo ahí que no me deja platicar. Perdóneme, yo quiero aclarar esto para que no quede una falsa, ustedes no pidieron el espacio, nosotros los invitamos a la fiscal general y nos dijeron que iba a venir usted. A la que invitamos fue a la fiscal y a usted lo podemos invitar otro día. Hoy es usted objeto de la noticia. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo y yo quiero aprovechar el tiempo. Entonces, en este sentido, solo que quede claro que ustedes no pidieron nada, lo pedimos nosotros.
No, Entonces, no se moleste, licenciado Valenzuela, por favor, no es esa la intención. Fíjese que le voy a terminar con lo que usted me preguntó. Perfecto. No solicitó eso el licenciado Curruchiche, está sometido a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral. Hay que preguntarle al Tribunal Supremo Electoral qué va a hacer con el informe que se envió. Eso es un análisis que solo les compete a ellos. Y en el ámbito de la señora fiscal general, aquí hay dos situaciones completamente diferentes. Lo que se está conversando en torno a mi persona es un tema que tiene que ver con responsabilidad administrativa y ahí sí puedo conversar de ella. Lo que generan en contra de la señora fiscal es una querella para iniciar una acción penal en contra de ella, y eso sí tiene una protección de ley, que solo las partes pueden hablar y tener conocimiento de ese aspecto. Entonces, no es que la señora fiscal no quiera acudir a platicar con ustedes de ese tema, sino que la ley se lo prohíbe, el licenciado Valenzuela. Entonces, por eso, nuevamente, pedimos el espacio para que nosotros pudiésemos conversar de ese tema, dado que podíamos hablarlo conceptualmente, pero no nos fue brindado, ¿verdad? Bueno, insisto, y solo quisiera preguntarle esto, porque creo que vale la pena que la audiencia sepa. ¿Usted hubiera estado de acuerdo? ¿Usted simpatiza con la idea de que se debieron de haber anulado las elecciones? Fíjese, mi estimado licenciado Valenzuela, insisto, este es un tema que es jurídico y la propia ley de la materia, en el caso en particular, implica que este es un caso que está judicializado, está en conocimiento del juez competente. Es de conocimiento de usted porque yo he visto las notas de Emisoras Unidas en donde se transmite que el caso está bajo reserva. Entonces, creo que este es un tema que se dilucida en los juzgados respectivos. En el tema particular, fíjese que ahí qué bueno que me permite usted aclarar esta situación, porque yo le podría dar una opinión personal del tema, pero yo estaría especulando, digamos, en torno al asunto, porque ahí todavía no hay una resolución firme en torno a la situación. Entonces, hablar de algo que no ha causado firmeza es sumamente preocupante y pues podría ser irresponsable de mi parte. Pues, licenciado, le agradezco que haya tomado la llamada y puede ser que en otro momento podamos ahondar más en otros temas. Y le reitero, la invitación para la fiscal general para hablar de muchos temas está abierta, para que venga ella a platicar con nosotros, y en el momento en que sea noticiosamente interesante, también usted está invitado para venir aquí a platicar con nosotros. Así que gracias por haber tomado la llamada. Vamos a la pausa, regresamos. Muy agradecido, bendiciones. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.